Bienvenidos sean todos a una nueva enseñanza de esta porción que estamos teniendo en esta semana, ¿cierto? Desde domingo en adelante, o sea, ya desde mañana, siempre se renueva el ciclo de comenzar una nueva porción de estudio que vamos viendo cada semana, ¿cierto? Con cada porción más o menos comprende como alrededor de de 3 a 4 o 5 capítulos, ¿cierto? Vamos para hacer un recorrido completo de los 5 libros de Moisés, ¿cierto? La cual se le llama la Torá, ¿cierto? Para estudiarla, todas las enseñanzas que están ahí durante todo un año, ¿cierto? Por eso se va haciendo semana tras semana y es un ciclo que gira en torno a todo el año que vivimos, ¿cierto? Entonces, este día o esta semana corresponde a la porción, o parashat, que es porción, Kitizá, cuando censes. Ahí vemos a Moisés con el pueblo, recogiendo los shekel, ¿cierto? Medio shekel, lo cual era lo que se pedía con un propósito, ¿cierto? Que vamos a ir viendo los significados de todo esto, de Kitizá, ¿cierto? Cuando censes, que es la traducción que se le dio, ¿cierto? Por el hecho del censo. Pero Kitizá tiene un nombre mucho más profundo en cuanto a cada una de las personas que están ahí y obviamente repercute en nosotros en una forma espiritual eh, y con propósito también de elevar. Porque aquí vamos a ir viendo que Kitizá, más que cuando censes, el significado más cercano y más certero es cuando eleves. Y ahí vamos a ir viendo el, los conceptos que encierran esta porción. ¿Cierto? Eso lo vemos en Éxodo, ¿cierto? Shemot, desde el capítulo 30, versículo 11 en adelante hasta el 34. Y ya serían como 4 capítulos hasta el versículo 35, y que dentro de ella hay muchas enseñanzas, pero nosotros no las vamos a estudiar todas o, o ver, ¿cierto? Sino que vamos a enfocarnos en lo que va en el principio de cuando comienza esta porción. Y vamos a ir viendo eh, aspectos, ¿cierto? Que siempre muestro en estas enseñanzas, aspectos cotidianos, ¿cierto? Aspectos normales como de cada persona, relacionados con nosotros mismos, desde nuestro aspecto espiritual, ¿cierto? Interno, como alma, y que se va enfocando, que repercute en el aspecto físico, en el aspecto cotidiano, en el aspecto en el cual nosotros debemos convivir, reparar asuntos que nos va llevando en nuestra vida. Entonces, todas estas clases siempre están relacionadas con esos aspectos que, que cada persona normal tiene no es porque te metiste en la espiritualidad, te viene todo esto, sino que cada persona tiene situaciones similares, obviamente no igual a los demás, pero situaciones muy similares que vamos a ir compartiendo y nosotros mismos vamos a ir viendo, en esto yo tengo que corregir, esto es lo que yo tengo que solucionar o así yo tengo que proceder de alguna forma. Obviamente hay muchas formas de proceder, pero nosotros les mostramos algunas importantes que están en nuestras vidas. Entonces, como decía, los vamos a estacionar en el capítulo 30, el versículo 12,
que simplemente dice cuando censes, yo le puse ahí entre paréntesis eleves, porque de eso se trata, cuando eleves o cuando censes la cabeza de los hijos de Israel para contarlo, ¿cierto? Siempre en otras clases hemos visto el cuidado que hay que tener con contar cosas, con contar personas, ¿cierto? El contar personas conlleva a una serie de juicios, ¿cierto? Al alma. Por eso que a veces para contar personas, una breve explicación, se usaban objetos. Y en este caso eran los cheques, eran las monedas, para no estar contando cabezas por cabeza, porque le atraía juicio negativo a cada persona en hacerlo de esa forma. En cambio, con hacerlo con objetos, eh, disipaba eso, y también otra forma de disipar eso era poniéndoles una bendición, o cierto, orando por ellos, una cosa así, para que lo entienda. Eh, También alejaba esa maldición al alma de aquella persona, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso se usaban shekel, shekel es una moneda eh, que usaba el pueblo de Israel, que creo que aún lo usa. Eh, pero también aprendimos que se puede usar con cualquier tipo de cosa. Un solo ejemplo, cuando se cuentan personas en un auditorio, en un gimnasio, en vez de contar personas, se cuentan sillas, ¿cierto? O posiciones, capacidad. En vez de contar personas, estás eliminando el contar cabezas, ¿cierto? Entonces, es una breve explicación de lo que significa, de que lo que hay que evitar en la contabilidad. Entonces, si estamos en este versículo, el título para esta enseñanza, ahí vemos a una persona erguida, ¿cierto? Eh, la dignidad espiritual, ¿cierto? Vamos a enfocarnos en lo que es la dignidad, y pero primeramente vamos a hacer un resumen de los temas que están contenidos dentro de esta porción, ¿cierto? A lo largo de toda esta porción siempre hacemos un resumen para que, como siempre explico, usted elija el tema que quiera enfocarse, ¿cierto? Siempre hay muchos temas, a lo mejor usted no necesita leerlos todos, aunque sería bueno, pero a veces uno se enfoca en lo que sí se requiere como más urgencia, en lo que está buscando en su vida. Entonces, para allá, eh, quizá, ¿cierto? Resumen, no, me había metido en otro lado de mi apunte, ahí estoy volviendo. Para Shakitiza, resumen temático de los temas, de algunos temas, ¿cierto? De los temas como son más principales, acerca de esta porción. Ya. Entonces, la Parashá Kitizá, porción que se encuentra en el libro del Éxodo, como ya les dije, del 30:11 al 34:35, es una de las porciones más profundas en términos de de caída espiritual, ¿cierto? De ruptura, de rectificación. Y aquí también contiene el episodio del becerro de oro, ¿cierto? Y la revelación de los 13 atributos de misericordia. Para que vean ustedes que también ese tema está aquí en esta porción. De cuando usted de repente no puedo encontrar lo del becerro de oro. Ah, aquí quizá, cuando cense. Cuando ocurre el primer censo, dentro de esa porción, ahí está quizá. Por eso le hago un resumen de todos los temas para que usted también, cuando de repente se le venga a la mente de poder estudiar sobre eso, pueda saber dónde está. Entonces, el censo y el medio shekel, cuál están en el versículo del 11 al 16 del capítulo 30. El tema central de esta enseñanza es la igualdad del alma ante la luz, ¿cierto? Cada persona debía estar o debía dar medio shekel, no uno completo, ¿cierto? Eh,
que enseña esto de que nadie está completo por sí solo, somos mitad, ¿cierto? Hasta unirnos al colectivo o a los demás. No se cuenta a las personas directamente, como les decía, se cuenta su aporte, lo que es, la persona, lo que aporta. La identidad verdadera está en lo que damos. Eso es cuanto al medio shekel, en cual se aportaba para el censo. Cuando hacían la contabilidad de los shekel, veían cuántas personas había. Entonces, también habla del lavabo, ¿cierto? De cobre, que era un recipiente donde hacían rituales de purificación, el sumo sacerdote, que enseña acerca del lavabo la purificación antes del servicio, ¿cierto? Los sacerdotes debían lavarse las manos y pies antes de servir. ¿Qué representa esto? Que limpiar el lavabo, ¿cierto? El purificarse, representa limpiar acciones, como por ejemplo las manos, y dirección de vida, ¿cierto? Como los pies siempre direccionan. Representa el lavarse los pies y lavarse las manos. Las manos implica o representa limpiar acciones y en los pies es la dirección de vida. Antes de conectar con lo sagrado hay que vaciar impurezas internas. Y esto también está muy relacionado con las festividades de Pesaj, en el cual hay que limpiar, que ya se acerca también, hay que limpiar para poder consagrar, ¿cierto? Antes de eso no hay consagración, no hay limpieza, no puede posarse la espiritualidad de una forma correcta. También habla del aceite de la unción y del incienso, ¿cierto? La ketoret, que se le llama. El tema central en esta enseñanza es activar conciencia elevada, ¿cierto? Siempre el aceite es parte de la conciencia. El aceite simboliza sabiduría que desciende y el incienso representa la elevación del deseo. Porque por eso siempre es porque el humo sube, ¿cierto? Eso es lo que significa el incienso, una elevación del deseo. Entonces la conexión no es automática, sino que se requiere intención pura para poder conectar. Y el aroma del incienso alude a la transformación invisible, pero muy real. También habla del capítulo 31 del 1 al 11, de Betzalel, ¿cierto? Y la sabiduría inspirada, aquel personaje que fue comisionado para hacer el Mishkan, el tabernáculo. Dice que Dios elige a Betzalel y lo llena de espíritu de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que la espiritualidad también se expresa en lo material. El arte puede ser un canal de luz, el talento una herramienta espiritual. Y a todos se nos ha dado talento, dones, capacidades que cuando las usamos en pos de lo espiritual es una gran herramienta, ¿cierto? Por eso todos tenemos de alguna forma aportes, tenemos que aportar. También en el capítulo 31 del 12 al 17 habla del Shabbat como una señal, ¿cierto? El Shabbat, siempre vivimos. El tema central es una pausa consciente, eso es lo que significa el Shabbat, de cesar de todo lo que hacemos diariamente, normal, cotidiano. En el Shabbat hacemos una pausa, pero consciente. El Shabbat desde los principios ha sido un pacto eterno. No es solo descanso físico, sino que es recordar quiénes somos más allá de la productividad normal que hacemos cada día. Es recordar, ese es el regalo que Dios nos hizo, de consagrar ese día en honor a Él. Y como les decía, también nos estacionamos en esta porción en el Becerro de Oro, que está en el capítulo 32, del 1 al 35. Es lo que habla aquí de esta gran desconexión, de la caída por impaciencia y por miedo, que el pueblo construye el ídolo al sentir ausencia de Moisés. Recuerda que Moisés había subido al monte a buscar las tablas y el pueblo se impacientó. Entonces,
el ego crea sustitutos cuando percibe vacío. La idolatría moderna, buscar seguridad en lo externo, en otras cosas, darle prioridad a otros asuntos. Aquí es donde ocurre la ruptura de las primeras tablas. También habla de la intercesión de Moisés en el 33, 11 al 23, en ese capítulo 33, pero del versículo 11 al 23, habla del liderazgo que ama incluso en la caída. Hasta aquí Moisés intercede por el pueblo, como que se enfrenta a Dios mismo por el pueblo. Moisés pide y dice, muéstrame tu gloria, en uno de sus pasajes, en uno de sus comentarios. Aquí alude todo esto, que el verdadero líder no abandona a su pueblo, no abandona a los que le siguen. La cercanía con la luz se logra a través de la humildad. Y como les decía, también habla de los 13 atributos de misericordia, que está en el capítulo 34, del 6 al 7. La revelación de estos 13 atributos de misericordia centraliza que siempre hay posibilidad de retorno, ¿cierto? Como la Techuvá, por ejemplo. Después de la caída viene una revelación aún más profunda. Tener que presente que de alguna u otra forma podemos caer, pero siempre hay oportunidad. Las segundas tablas fueron talladas por el hombre. La luz que sigue a la ruptura es una luz más consciente. ¿Por qué? Porque te lograste levantar de la caída. Después de la caída del becerro de oro, muchas de las personas tuvieron su segunda oportunidad. Entonces, ejes espirituales en cuanto a esta porción, por ejemplo, dar para existir, ¿cierto? Lo que equivale a dar el medio shekel, purificar antes de servir dentro de esta porción. La caída no es el final, sino que es parte del proceso. Hay que levantarse. La misericordia supera el juicio y las segundas oportunidades se revelan con mayor luz, ¿cierto? Entonces, eso es en cuanto a al resumen de esta porción. Entonces, como les decía, nos vamos a enfocar en ese censo y vamos a leer una narrativa que nos lleva a este censo, de cómo es el primer censo en el pueblo de Israel en esta porción, ¿cierto? En un relato. Entonces dice que en el desierto de Sinaí, ¿cierto? Ahí donde estaban, mientras el pueblo de Israel aún acampaba al pie del monte, donde había recibido la Torá, ¿cierto? El Eterno habló a Moisés con una instrucción precisa. No debía contar al pueblo de manera directa, uno por uno, como se cuentan objetos o posesiones. Cada hombre debía entregar un medio shekel como ofrenda sagrada. Ese aporte sería el modo de realizar el censo. Entonces la orden fue clara. Todo varón, desde los 20 años en adelante, apto para salir a la guerra, debía dar la misma cantidad. Ni el rico podía aumentar su contribución, ni el pobre disminuirla. Medio shekel. Por eso es una forma baja para que todos pudiesen dar. Entonces, medio shekel exactamente. Según el shekel del santuario, ese medio shekel sería entregado como rescate por su alma. Porque para que no hubiera plaga al contarlo. Entonces, Moisés transmitió la instrucción al pueblo uno por uno, y los hombres fueron acercándose con su ofrenda. No era un tributo voluntario ni una donación variable, era una contribución igualitaria que establecía un mismo valor para todos ante el Eterno. Cada moneda depositada representaba una vida, una presencia, una responsabilidad dentro del campamento de Israel. El total
recogido fue registrado cuidadosamente. Ese dinero no quedó sin propósito, sino que fue destinado al servicio del tabernáculo. Con él se fundieron las bases de plata que sostenían la estructura del santuario y se financiaron elementos necesarios para el servicio sagrado. Así el censo no solo contó al pueblo, sino que transformó cada vida en un soporte tangible de la morada divina, unida a su propósito. De esta manera se realizó el primer censo descrito en esta porción Kitizá, no mediante números pronunciados en voz alta, sino a través de una ofrenda común que afirmaba que cada integrante del pueblo era parte esencial de ese conjunto. ¿Cierto? Entonces, después de ese relato, vamos con lo que es la clase, la enseñanza, ¿cierto? Que todos vamos a ir aprendiendo, basados en el título que ven ahí en pantalla, la dignidad espiritual, ¿cierto? Porque no podemos ser espirituales si no tenemos dignidad. ¿Y qué es dignidad? ¿Qué es ser digno? ¿Qué significa ser una persona digna? En la porción quizá en esta que estamos viendo, la idea de dignidad no aparece como una palabra explícita dentro del relato, pero sí como un principio espiritual profundo que atraviesa toda esta porción. La clave está en el primer versículo, ¿cierto? Que vimos, cuando dice, cuando eleves, cuando censes, ¿cierto? La cabeza de los hijos de Israel, que está en el versículo 12 del capítulo 30. Elevar la cabeza de dignidad, la dignidad como conciencia espiritual, ¿cierto? Dentro de lo espiritual, la expresión kitizá significa literalmente cuando eleve. No solo contar personas, es elevar su cabeza, es decir, su conciencia. Desde la lectura interna del Sod, lo más profundo, cabeza representa la mente, la intención, la dirección del deseo. Ser digno en kitizá es no vivir desde el impulso del ego, no ser reactivo desde lo que se te viene primeramente a la mente, no dejar que la conciencia caiga en el miedo o la idolatría, en confiar en otras cosas, y recordar quién soy espiritualmente. Entonces la dignidad es recordar mi origen en la luz, incluso cuando yo estoy fallando. Dentro de ello, el medio shekel, en cuanto a la dignidad y la responsabilidad, en el censo no se contaba directamente, como le decía a las personas, sino a través de esta moneda de medio shekel. ¿Por qué medio? ¿Cierto? Explicar por qué es medio. Porque nadie es completo solamente, por sí solo. La dignidad no es un orgullo individual, sino que es reconocer que necesito del otro, que soy parte de algo mayor, que mi valor no depende de compararme con los demás. Ser digno en esta porción habla es saber de que mi alma tiene un valor intrínseco, que también necesito conexión para poder completar. No puede estar completo por sí solo. Necesita eh, esa conexión, ¿cierto? Entonces, dentro de esta porción, en cuanto a lo que es el becerro de oro, sufre la pérdida de dignidad. Estamos enfocándonos en lo que es la dignidad. Por eso vamos a hablar un poco de lo que es el becerro de oro, ese episodio que muestra el momento en que el pueblo pierde esa elevación. Cuando Moisés no regresa a tiempo, como les decía, la conciencia cae, la cabeza deja de estar elevada y vuelve al miedo.
La indignidad, ¿cierto? Porque también está la indignidad espiritual, aparece cuando reacciono en vez de confiar. Busco seguridad material inmediata, cuando la conexión por algo visible y cómodo, ¿cierto? Cuando tú cambias esa visión o esa conexión que te hace elevar por algo que lo tienes a la vista y por la comodidad. Entonces la caída no es el problema. El problema es olvidar que puedo volver a levantar o a elevar la cabeza, así como la dignidad. Esa forma de que cuando usted camina por la calle sin estarse escondiendo. ¿Por qué? Porque eh, no tiene nada de qué avergonzarse, siempre su dignidad va a estar restaurada y no va a andar con temor a que lo apunten o le digan algo. Entonces, dentro de eso, cuando Moisés se entera de esto, al bajar y rompe las primeras tablas y luego recibe las segundas, ocurre algo grandioso, inmenso. La dignidad no se pierde para siempre, sino que se reconstruye. Y el Zohar nos explica que las segundas tablas representan un nivel más profundo, una conexión que nace después de la caída o del error. Entonces, la verdadera dignidad no es el caer, sino que es levantarse con conciencia después de haber caído. Siempre va a haber esa oportunidad. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en cuanto a la dignidad? Ser digno en Kitizá es levantar la cabeza cuando el ego quiere bajarlo. Siempre el ego va a querer bajar. No definirme por mis errores, ¿cierto? Los errores no te definen. Elegir conciencia en medio del caos. Recordar que la luz me sigue considerándonos valiosos. La dignidad espiritual es saber que incluso después del becerro, de esa desconexión, todavía puedo recibir las nuevas tablas, esa oportunidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa ser digno, esa dignidad espiritual que tiene que primar en cada uno de nosotros. Entonces, el- la dignidad espiritual eh, nos enseña que este versículo, como le decía, no habla de contar cuerpos, sino de elevar conciencias. Ese es el enfoque de ser una persona del ámbito espiritual digna de poder poseer esa espiritualidad. El alma humana desciende a este mundo, cada uno, ¿cierto? Con una chispa divina de luz. Todos la tenemos, incluso hasta el que usted diga, este no tiene esperanza, también la tiene. Pero al entrar en la materia, ocurre algo inevitable. Él olvida su origen. O sea, olvidamos lo que son. Empiezas a identificarte con qué. Cuando tú olvidas tu origen, te empiezas a identificar con tus errores, con tus miedos, con tus caídas y con el ego. Eso está primando. Y poco a poco va bajando tu conciencia, va bajando la cabeza. Pierdes dignidad. Esa es la verdadera esclavitud espiritual. Vivir creyendo que somos nuestras fallas, somos lo que fallamos. Yo soy así y nunca voy a cambiar. Eso es lo más malo. Por eso es que la Torá en esta enseñanza nos dice, cuenta al pueblo, pero lo transforma es, eleva las cabezas, eleva la conciencia, porque el trabajo de Moisés y de cada persona es levantar la conciencia caída del alma. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Y el medio shekel revela un secreto en lo más profundo en el Sod. El alma nunca está rota, solo está incompleta sin conexión a la luz. Cuando la persona se siente indigna, deja de pedir, deja de crecer y deja de creer en su propósito, como que se frustra. Y ahí comienza el verdadero exilio interno.
Por eso el primer paso antes de construir un tabernáculo, ¿cierto? Que cada uno somos un tabernáculo, es primeramente restaurar la dignidad espiritual del alma. Sin eso no puedes construir una habitación para lo espiritual. Porque una persona sin dignidad interior no puede recibir luz, no puede corregir y no puede servir. Así de simple. Por eso es que hay que restaurar primeramente esa dignidad espiritual. Y ya vimos lo que significa la dignidad. Entonces, te explican los sabios que elevar la cabeza significa elevar el Rosh, que es cabeza espiritual, es decir, la conciencia, las intenciones y la conexión con la fuente original. De esa forma se eleva la cabeza. El Rosh, que es la cabeza, es la parte del alma donde se percibe la luz. Cuando el Rosh cae, la persona vive en piloto automático, como siempre lo hemos aprendido. ¿Es lo uno o es lo otro? Cuando tú elevas la conciencia, salteas, sobrepasas todo lo demás, pero cuando no, el piloto automático actúa por ti. Entonces, cuando la cabeza se eleva, la mente, la conciencia, aparece la claridad, aparece el sentido, aparece nuevamente el propósito. Y el Zohar enseña un principio profundo acerca de esto y dice, la luz no abandona el alma baja su percepción, es como que agacha la cabeza. Por eso la corrección no es buscar luz afuera, sino que es recordar quién eres realmente. Recuerden que cada uno llevamos esa chispa divina contenida en nuestra alma. Entonces la clave es recordar quién eres realmente. Entonces, algunos desgloses de palabras claves en hebreo, por ejemplo, tizá, que es elevar, significa levantar, cargar, perdonar. Mire los significados que tiene. No solamente es elevar, sino que es cargar y también es perdonar. ¿Qué implica esto? Elevar la conciencia por encima del ego. El ego no te domine. El Rosh, la cabeza, no es solo cabeza física, sino que representa la conciencia superior, la visión espiritual y la conexión con la luz. La persona vive desde el cuerpo y las emociones, eso es lo normal, pero cuando se eleva, vive desde el alma. Ese es el estado al que nosotros debemos llegar. Entonces, también habla del Lifkudehem, que es contarlos, contarlos, que también significa recordar, visitar, despertar. De esa forma está implicada esta palabra contar, el despertar la memoria espiritual del alma. Eso significa cuando dice contarás cabezas o elevarás. Y entonces vamos a ir a los trabajos prácticos de corrección que siempre miramos, ¿cierto? Y luego compartimos para que usted lo vaya ejecutando mediante su vivir en esta vida. Obviamente, como les digo, no todos los pasa lo mismo, pero sí de alguna forma similar. Eh, hay situaciones que se nos acercan a lo que vamos a ir viendo. Entonces, les voy a ir compartiendo aquí estos trabajos que vamos a ir viendo y obviamente con la intención de ponerlos en práctica. De alguna forma, como les digo, a más de alguno le va a llegar, o capaz todo. Trabajos prácticos de corrección. Entonces, espérenme un poco. Ya, ya,
Ahí está. Alguien me llamó. Yo creo que sí se pueden ver y escuchar. Yo creo que sí. Entonces, el primer trabajo que vamos a ver es recordar tu esencia, ¿cierto? Tu esencia, de bienes. La indignidad espiritual nace cuando olvidamos que somos una chispa divina. Ejemplo, después de cometer un error, la persona se define por él. Como lo vimos durante la clase, que los errores no te definen quién sos. ¿Cuál es la aplicación cotidiana? Cada vez que falles, di, esto es un error, pero no es mi identidad. Así podrás avanzar y no estancarte. Otro trabajo, levantar la cabeza interior. Explicación. La conciencia se eleva cuando dejamos de victimizarnos. Siempre nos hacemos la víctima, como se dice. Ejemplo, una persona se enfoca en lo que le hicieron, no en lo que puede aprender de aquella situación. A modo de aplicación, pregúntate siempre, ¿qué me quiere enseñar esta situación? Esto va a ser una constante en nuestra vida. Otro trabajo, dar para reconectar. Explicación. El medio Sheikh le enseña que dar restaura la dignidad. Ejemplo, cuando alguien se siente inútil, ayudar a otros lo revitaliza. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted da, se siente diferente? Hay algo que le da en su vida. Haz un acto de dar cada día, aunque sea algo pequeño, ¿cierto? Aunque sea pequeño, no necesitas hacer grandes contribuciones, sino que cuando lo haces desde el fondo de tu alma, ¿cierto? Con dignidad, es algo tremendo igual. No hay una medida para lo que uno da. Y por último, el último trabajo, hablarte con respeto espiritual, hablarte a ti mismo, ¿cierto? La voz interna puede elevar o destruir la dignidad del alma. Ejemplo, pensamientos como no sirvo para nada. Eso es, hay que sacarlo de nuestra mente. Siempre servimos para algo. La aplicación cambia el diálogo interno por estoy en proceso de corrección. Entonces, de esa forma, eh, nos alejamos o alejamos eso malo que muchas veces nosotros mismos aplicamos a nuestra alma. Entonces, para ya ir concluyendo, eh, hacer un resumen de lo que fue la clase, la enseñanza, o como una reflexión, ¿cierto? La mayor, por ejemplo, la mayor caída del alma no es el pecado, ni el error, ni la oscuridad, sino que la mayor caída es olvidar su propio valor. La Torá no comienza esta porción hablando de pecado, sino de dignidad. Antes de corregir, antes de construir el tabernáculo, antes incluso de la caída del becerro de oro, la luz nos dice primero, levanta tu cabeza, o eleva, porque nadie puede elevarse si se siente indigno. Nadie puede recibir luz si cree que no la merece. Y nadie puede transformar su vida si ha olvidado quién es. Cada alma es contada no por lo que ha hecho, sino por la chispa divina infinita que lleva dentro. Entonces, la redención comienza cuando el alma vuelve a levantar su cabeza, lo eleva. Entonces, el, el significado de la dignidad espiritual es siempre ser esa vasija apta, ese tabernáculo apto, ese tabernáculo digno para poder contener
esa luz espiritual, de recibir eso que te hace ser aún más digno y con mayor fuerza para poder corregir, para poder ser luz para los demás, como siempre hemos visto. Todas estas clases, todas estas enseñanzas hablan de aquello que nos ayuda a ser luminarias para las personas y para nosotros mismos que sienten que la oscuridad los invade y los domina. Amén. Vea, amén. Esta ha sido la clase, la enseñanza que Hashem, que Dios nos ha dado en esta mañana, pero ha sido de mucha bendición y les pueda ser de mucha ayuda para esa corrección que tenemos que hacer eh, a diario, ¿cierto? A diario, en cada momento, en cada aspecto de nuestra vida, el poder aplicar esto que vamos aprendiendo. ¿Amén? Si hay alguien que quiera decir algo, hablar, Sí, muy buenos días, Miguelito. adelante, Esther. No, muy, como siempre, las clases nos lleva a querer más en nuestra propia vida, primeramente, y añorar cada clase, cada dirección que nos da para seguir creciendo. En verdad, muy, muy productivo. Es una verdad. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede pretender saltarse al otro sin mirarse a uno mismo. Entonces, esto cada día para mí personalmente me enseña antes de mirar cómo estoy, frente a lo que me presenta el Eterno en cualquier circunstancia de la vida, no solo personal, sino en todo, porque se aplica en todo. Entonces, uno debe ser cada día un espejo en uno mismo, ¿no? Para crecer. Y es muy lindo. Para mí ha sido de mucha ayuda todo esto. He visto en mí misma los cambios. He visto cómo el Eterno lo hace automáticamente. Es impresionante. No hay más sino hacerlo en conciencia y quererlo hacer. Y es, uno mismo se asombra. No tiene uno cómo explicar cómo lo hace, porque es que es tan genuino, tan real, que uno dice, vea, yo no soy así. ¡Ah! ¿Qué es esto tan bello? ¿Cómo lo haría? Bueno, como solo él lo puede hacer internamente, como lo dice Miguelito. La esencia, él siempre amará nuestra esencia, cuidará nuestra esencia y nos edificará cada vez más y más a nuestra esencia. No lo que hagamos, porque lo que hagamos somos humanos y nunca seremos productos terminados, pero sí conciencia cada día más y lucidez cada día más para ser mejor de uno mismo hacia los otros. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho es ver al otro como imagen mía, como una partícula mía también. Entonces, así uno no hace daño, es imposible. Porque si se ama a ti mismo, amarás a quien te rodea, independiente de quién sea, no importa. Pero tú te estás mirando a través de los. Muchas gracias, Miguelito, muy gentil. Gracias a ti, gracias por esos comentarios y claramente como tú lo dices. O sea, siempre las situaciones que se nos ponen por delante están planeadas de alguna forma para que nosotros apliquemos lo que vamos a aprender. Entonces, y de repente vemos en nuestra vida y, claro, tal situación me enseñó a esto y me llevó a esto. Así que es así. Así que gracias
por tus comentarios, por tus bendiciones y de aquí también te envío bendiciones para ti y tu familia. Un abrazo. ¿Alguien más? Sino para ya ir cerrando esta conexión. Desde ya muy agradecido con cada uno de ustedes, con Hashem, obviamente, por darnos esta oportunidad de poder conectar, ¿cierto? De poder aprender entre todos el valor de estas enseñanzas que Él nos da y poder entenderlas de la forma espiritual y llevarlo a lo cotidiano, a lo aplicable. Así que yo muy agradecido con el Eterno y con cada uno de ustedes por ser parte de esto. No, no somos solos. Como lo decía la enseñanza, no estamos completos, sino estamos recibiendo los unos de los otros. Así que yo me despido. Un abrazo grande para cada uno de nosotros, a cada parte que nos ven, como aquí en Chile y de los países que nos estén viendo y a ti que vas a ver este video. Espero sea de mucha bendición. Así que yo me despido. Un abrazo. Adiós.